El primer artista cineasta de la historia vivió en Cantabria, en la cueva de Altamira, Edad de Piedra, Paleolítico Superior. Allí pintó este jabalí con 8 patas para expresar sensación de movimiento por primera vez en el arte. Hacia 1540 a.C. encontramos películas pintadas en papiro y hablan de las ofrendas que hacían para que los difuntos superasen el juicio de Osiris en el libro de los muertos del antiguo Egipto. Y desde Oriente hasta Grecia en el siglo VIII, la pintura en los vasos cerámicos va alcanzando cada vez mayor naturalismo y movimiento. Y ya en torno al 443 y al mando de Fidias se construyen los frisos del Partenón, escenificando la procesión en la que todo el pueblo griego se dirige a Atenas para llevar ofrendas y sacrificios a los dioses en la Acrópolis. Un documental épico tallado en piedra que usa como pantalla el Partenón, uno de los templos más bellos de la historia. Y en Roma, año 113, se contaban películas como esta, que relatan las conquistas del emperador, talladas en bajo relieve en torno a la columna de Trajano. En Asia se desarrolló el teatro de sombras chinescas, que usaban títeres de varillas o cuerdas para representar historias, proyectándolas con luz sobre una pantalla blanca. En 1654 salió a la luz la linterna mágica, posiblemente de Anastasio Kircher. Era una cámara oscura con un juego de lentes y luz que recogía las imágenes del exterior y las proyectaba en su interior, donde la imagen era manipulada con transparencias y luego se volvía a proyectar al exterior. En la segunda mitad del siglo XVIII comienza en Gran Bretaña la primera revolución industrial. La locomotora fue producto del vapor como principal fuente de energía, un auténtico aluvión de avances tecnológicos, sociales y económicos. El trabajo en serie, el esfuerzo como un bien y un valor fundamental, bases del protestantismo, según Max Weber, el librecambismo y la ley de oferta y demanda, y la libertad del trabajo y concurrencia dieron lugar al gran capitalismo, y con él la gran migración del campo a las ciudades. Momento decisivo para el cine, la invención de la fotografía. En 1824, el químico y litógrafo Niepce genera las primeras fotografías con una cámara oscura, y betún de Judea extendido sobre una placa de plata y varios días de exposición. En 1829 se asocia a Daguerre en sus investigaciones, y partiendo de la destilación de la esencia de lavanda, encuentran un procedimiento que consigue imágenes en un día de exposición. Niepce fallece en 1833, y en el 39 Daguerre dio a conocer la primera fotografía al público, el daguerrotipo. Peter Mark Roget dio el primer paso a la animación de imágenes. En 1824 dio a conocer su explicación sobre la ilusión óptica. Observó cómo los radios de una rueda desaparecían al girar y cómo parecía no moverse o incluso girar hacia atrás. Se basó en que la imagen permanece en la retina durante una décima de segundo y la sucesión de imágenes en la mente produce la idea de continuidad, percibiendo el movimiento y la velocidad. El mismo año, John Paris popularizó el taumátropo, un disco con una imagen diferente en cada cara y una cuerda sujetándolo por los extremos. Se enrollaba el disco y al tirar de las cuerdas se superponían las imágenes, dando la mágica sensación de ser una sola. En 1832, Joseph Plateau inventa el fenakistiscopio, un disco giratorio de cartón con una serie de dibujos que al girar el disco el ojo humano percibía la sensación del movimiento. El matemático inglés Horner crea en 1834 el zoótropo, un tambor circular con ventanas equidistantes. Al girarlo se convertían en una sola mirilla para el espectador, que mostraba el movimiento de una secuencia de dibujos en el interior. En 1877, Émile Renaud patenta el praxinoscopio. Mostraba el movimiento de los dibujos del interior, reflejado en un cilindro con espejos situado en el centro. En 1879, Edward Muybridge crea el zoopraxiscopio, aparato que utilizaba una fuerte luz para proyectar una secuencia de imágenes dibujadas en un disco de cristal. Comenzó basándose en los anteriores inventos y realizaba las imágenes en planchas de cartón. El resultado visual era magnífico, y al comprobar que las planchas de cartón se deterioraban con el tiempo, comenzó a buscar la forma de madurar el invento y retomó la forma inicial de Joseph Plateau en el praxinoscopio y adaptó las imágenes al disco de cristal. Las imágenes se dibujaban radialmente y equidistantes entre sí, con una silueta negra y algunos detalles.
Gracias a este invento pudo aplicar su estudio del movimiento con varios animales y personas en acción. Creó más de 10.000 secuencias de animales que fueron publicadas en el libro Animal Locomotion. En 1888, Murbridge mostró sus fotografías a Thomas Edison, inventor del fonógrafo. Pero Edison, con la ayuda de Dickson, se pusieron a trabajar en una máquina que hiciese para el ojo lo que el fonógrafo hacía para el oído. Y así es como el kinetoscopio se inspira en el zoopraxiscopio. En 1891 los inventos de Thomas Alva Edison ya habían cambiado la historia. La bombilla que aún tenemos en casa, los sistemas de distribución de electricidad. El telégrafo cuádruplex enviaba 2 mensajes de ida y 2 de vuelta. El micrófono de carbón utilizado en los teléfonos fijos hasta el día de hoy. Las baterías de níquel y hierro, recargables y con larga vida. El fonógrafo, el primer gran paso hacia el cine y para toda la industria musical de la historia. Fue el primer dispositivo común para grabar y reproducir sonidos. La vibración del sonido se graba en la superficie de un cilindro roscado, envuelto en un papel de aluminio, y un lápiz táctil reproducía la vibración en un surco. 1, 2, probando, atención, 1, 2, probando. Decía Edison, el genio es un 1% inspiración y un 99% transpiración. O como decía Picasso, si existen las musas, que me sorprendan trabajando. Y una vez grabado se invertía el mecanismo y se podía reproducir. 1, 2, probando, atención, 1, 2, probando. Decía Edison, el genio es un 1% inspiración y un 99% transpiración. O como decía Picasso, si existen las musas, que me sorprendan trabajando. El mimeógrafo o polígrafo, padre de la impresora y la fotocopiadora actual. El dictáfono que grabó los primeros mensajes de audio. Y en 1893 dieron lugar al kinetoscopio, junto a William Kennedy Laurie Dickson, fotógrafo, ingeniero y director cinematográfico que viajó para buscar fortuna en los estudios de Thomas Edison. El kinetoscopio es una caja de madera con bobinas sobre las que corren 14 metros de película en bucle sobre una lámpara eléctrica y debajo de un cristal magnificador colocado en la parte superior de la caja. Entre la lámpara y la película había un obturador de disco rotatorio perforado que iluminaba por muy poco tiempo cada fotograma, congelando el movimiento de la película y proporcionando unas 40 imágenes por segundo. Así como el kinetoscopio fue el padre del proyector de cine, el kinetógrafo lo es para la cámara o tomavistas. Al igual que el kinetoscopio, el kinetógrafo es desarrollado por Thomas Edison y William Dickson, con el objetivo de grabar tiras cortas de película y poder verlas después en el kinetoscopio. Con él establecieron el formato de película que hoy conocemos, el celuloide de 35 milímetros de anchura, un soporte flexible, resistente y transparente, con perforaciones para su arrastramiento, que resultaría ser idóneo para su proyección. Introdujeron un mecanismo intermitente para que cada fotograma parase ante el objetivo, dando tiempo a la apertura del obturador para la exposición. Fueron capaces de imprimir 40 fotogramas por segundo. Esta tecnología aún se usa en cámaras modernas. En 1893, Edison creó el Black Maria, que fue el primer estudio cinematográfico de los Estados Unidos. Ya solo faltaba proyectarlo en una pantalla. Y fueron Louis y Auguste Lumière quienes revolucionaron la industria y el arte del cine con el invento del cinematógrafo, el aparato que permitía proyectar imágenes fijas de manera continuada para crear sensación de movimiento. La imagen se proyectaba en la pantalla gracias a una potente lámpara y una lente como en la linterna mágica. El movimiento de la película se realizaba girando una manivela. La idea era mover la cinta igual que una tela en una máquina de coser. Una excéntrica subía la leva fijada en el eje, bajaba la chapa y así transportaba la película. La rueda dentada del extremo del eje movía la rueda directriz con ayuda de una biela situada en la parte trasera de la chapa. Se desplazaba en sentido horizontal, ayudando al brazo a introducirse en las perforaciones de la cinta. En el eje principal, una pantalla giratoria tapaba los rayos de luz en el cambio de fotograma, dando sensación de continuidad.
La historia del cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, día en el que realizaron la primera exposición al público en el Gran Café de París. Proyectaron varias películas cortas en formato documental. La primera de ellas fue La salida de la fábrica. Los obreros que trabajaban en la fábrica de aparatos fotográficos Lumière en Lyon salen por la puerta que da a la calle Saint-Victor después de una jornada de trabajo. Son, a lo menos, más de 100 y en su mayoría son mujeres. Desenfado y naturalidad cotidiana. La plaza des Cordeliers en Lyon nos muestra la vida rutinaria en aquel momento histórico. El regador regado es la primera comedia de la historia. Con la llegada del tren, los espectadores estuvieron a punto de salir despavoridos al ver que un tren se les echaba encima. Dos personas clave para la historia del cine asistieron a aquella primera representación de los hermanos Lumière, dos artistas y dos caminos que empiezan a soñar con un cinematógrafo. Alice Guy Blaché, la auténtica pionera en contar una historia con la cámara, y Georges Méliès, quien la historia ha considerado siempre el pionero. La visionaria que entendió las inmensas posibilidades del cine fue Alice Guy, aunque su nombre ha sido injustamente olvidado solo por una razón: ser mujer. En 1894, Alice comienza a trabajar como secretaria en la empresa de fotografía de Léon Gaumont. En 1895, ambos fueron invitados por los Lumière a la presentación del cinematógrafo. E inmediatamente Alice, que había hecho teatro de ficción y sabía cómo podía contar historias, convenció a su jefe de que allí había negocio. En 1897, Gaumont crea una división de producción cinematográfica en su empresa, cuya dirección confía a Alice, pero con una condición. Como ella misma dijo: mi juventud, mi inexperiencia, mi sexo, todo conspiraba contra mí, pero sí que recibí el permiso, con la condición expresa de que esto no afectaría a mis tareas de secretaria. En 1896, Alice Guy realiza El hada de los repollos, la primera película narrativa de la historia, es decir, con principio, desarrollo y fin. Además, es la primera película de ficción, pionera en efectos especiales, en lenguaje cinematográfico, planos, iluminación, montaje y caracterización. También la primera adaptación literaria, un cuento de fantasía de una hada mágica que hace nacer bebés de las coles, derrochando amabilidad, dulzura y naturalismo. Entre 1902 y 1907, Alice Guy dirigió 100 películas fonoesferas o películas rodadas para el cronógrafo, aparato que permitía sincronizar imagen y sonido grabado. Introdujo a Gaumont en la industria cinematográfica. En 1907 se casa con Herbert Blaché y se van a vivir a Estados Unidos, donde tienen dos hijos, Simone y Reginald, y Herbert va a dirigir una sucursal de la empresa de Gaumont. Alice utilizó los estudios de Gaumont para sus realizaciones y en 1910 fundó su propia compañía de producción cinematográfica, Solax Company. Aquí realizó un cortometraje titulado Un tonto y su dinero, película de comedia muda con un reparto totalmente afroamericano. Una mujer pegajosa, 1906, es una comedia genial surrealista. En una oficina de correos, una sirvienta ayuda a su patrona a pegar estampitas en sobres. Saca la lengua para que la mujer pueda salivar cada sello. Un hombre de sombrero y bigotes parece fascinado con la escena, tanto que después de unos segundos besa apasionadamente a la criada. Sus bocas quedan pegadas y el resto de los asistentes intentan separarlos, hasta que una empleada de uniforme trae unas tijeras y hace un corte. La criada termina con bigotes. Es una explosión de humor y simpatía. Solax fue la compañía cinematográfica más grande antes que Hollywood. La primera caída de Alice se produce cuando Herbert tiene un romance sentimental con una actriz de su compañía, además de dejar a Alice en bancarrota. Entonces vuelve a Francia, 1922, y después de su gran decepción sentimental, sufrió la peor decepción que puede vivir una persona a nivel profesional y personal. Los libros que se habían publicado sobre el nacimiento del cine la habían borrado de la historia y habían reducido su mérito a el de secretaria. Tan solo algunas pocas películas atribuidas a sus técnicos de fotografía. Vivió 46 años en Nueva Jersey y falleció a los 95 en una residencia de ancianos, totalmente en el olvido. En la actualidad, Alice Guy Blaché es la indiscutible pionera del cine. Georges Méliès
un prolífico innovador en el uso de efectos especiales. Popularizó técnicas como el stop trick o truco de parar la cámara, cambiar el objeto y volverla a encender, y fue uno de los primeros cineastas en utilizar exposiciones múltiples o exponer varias veces el mismo fotograma y conseguir que se repita la figura en la imagen. La cámara rápida, las disoluciones de imágenes y la película en colores. Fue también pionero en guiones gráficos, lo que más tarde se conocería como storyboard, que es algo muy parecido a un cómic y permite planificar personajes, planos y ángulos de cámara. Es el complemento perfecto del guión literario. Méliès ha pasado a la historia como el mago del cine, revolucionario en técnicas que siguen vigentes hoy día y visionario en temas de ciencia ficción que se hicieron realidad. Artista amante de la fantasía que plasmó su genialidad en más de 500 películas, entre las que destacamos por su popularidad Viaje a la Luna, de 1902, basada en De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y en Los primeros hombres de la Luna, de George Wells. La imagen de la cara de la Luna recibiendo el impacto de un cohete espacial disparado por una bala de cañón es uno de los planos más conocidos de la historia del cine y un icono del arte pop. Segundo de Chaumont es una figura fundamental en los primeros años de la historia del cine. Comienza en Barcelona en 1902 y en 3 años se va a París a estudiar de cerca el cinematógrafo, donde se convierte en uno de los grandes junto a los hermanos Lumière, Georges Méliès, Alice Guy o Charles Pathé. Su pasión fueron las películas de trucajes y efectos especiales, logrando fundir el mundo real con el imaginario y onírico. Esta es La Casa Encantada de 1906, pionero del stop motion, como vemos en esta escena de El tren eléctrico. 1905, aquí comienza el cine de animación, y junto a Chaumont tenemos que hablar de 2 pioneros más en el origen de la animación. El padre de la animación estadounidense, J. Stuart Blackton, en 1906 realiza Humorous Faces of Funny Faces, considerada la primera película de dibujos animados. Blackton utiliza en sus películas tanto la técnica de animación 2D o dibujos animados como la animación stop motion, que consiste en una secuencia de imágenes que al montarlas crean sensación de movimiento. El francés Émile Cohl, genial dibujante, caricaturista y realizador de cómics, proyecta en 1909 su primera película de animación, Phantasmagorie, por la compañía cinematográfica Gaumont, creada gracias a Alice Guy. Hasta 1923, Cohl realiza 300 películas precursoras para toda la historia del cine de animación. A los 22 años, Walt Disney crea la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas, en formato de historias cortas basadas en la obra de Lewis Carroll, mezclando personajes reales con animación. Ya en 1951, como 13º largometraje de Walt Disney Production, lanzó la versión que conocimos de pequeños, en 2D, y ya en 3D, el rey del stop motion, Tim Burton, realizaría en 2010 la versión más actual que conocemos. En 1982, Tim Burton lanzaría su primer cortometraje, Vincent, un homenaje a Edgar Allan Poe. Nos presenta su lado oscuro. En 1988 lanza Beetlejuice, mezclando los personajes reales con la técnica del stop motion. En 1993 presenta Pesadilla antes de Navidad, producida por Disney, nominada a los Oscar por mejores efectos especiales. En 1996, James y el melocotón gigante. En 2005, La novia cadáver. Hablándonos del amor más allá de la vida y la muerte, Tim Burton se consagra como el rey del stop motion. Jan Svankmajer, en 1988, hace otra versión de Alicia en el País de las Maravillas, Alice, mucho más fiel al guión original de Lewis Carroll. Wes Anderson, en 2009, realiza una maravilla en adaptación a la novela original de Roald Dahl, Fantástico Mr. Fox. Y tendríamos que ponerle un final al vídeo, porque ni el cine ni la animación tienen fin. Vamos a dejarlo aquí y qué tal si tú continúas la historia. Y no te pierdas, por favor, el espectacular vídeo stop motion de Katachi.